Olá, bem-vindo a nosso estudo diário da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Los que seguís nuestros vídeos diários aqui, os quero dizer que há novidades chegando. Estamos desenvolvendo alguns projetos que seguramente vão trazer crescimento e melhoras a este Ministério Virtual de Sa Feliz. Eu creio que na próxima semana já poderei comentar mais a respeito, não te lo pierdas, novidades. Muito bem, esta é a semana 9 com o tema pasajes contraditórios, uma pergunta, não? O versículo para memorizar da semana é Juan 5:39, que diz: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde o começo do trimestre hemos estudiado temas relacionados com a natureza humana e sua condição mortal. O énfasis de los temas está en la realidad de que el ser humano no posee un alma como una entidad espiritual que sobrevive al cuerpo cuando la persona muere. Estudiamos lo que la Biblia enseña sobre la resurrección del cuerpo y sobre el estado de inconsciencia absoluta durante la muerte. Hemos visto todo esto con un fuerte fundamento bíblico. Pero no podemos negar que hay textos en la Biblia que aparentemente apoyan la idea de un alma inmortal. Hay textos realmente complicados que sirven de base a esta doctrina. Es importante para nosotros, para nuestro conocimiento y para fortalecer nuestras convicciones doctrinales, entender bien estos pasajes más difíciles. Esta semana estudiaremos algunos de estos pasajes, ¿no? La parábola del hombre rico y Lázaro es un texto contado por Jesús. Esta parábola ha sido un fuerte argumento para defender la idea de que existe un alma inmortal. También analizaremos otros textos como las palabras de Jesús al ladrón en la cruz. ¿Te acuerdas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que murieron y su alma fue directamente al cielo. El apóstol Pablo, refiriéndose a su muerte, habló de partir y estar con Cristo. Otro texto más que da la idea de que cuando una persona muere, el alma va directamente al cielo, o según la persona, al infierno. El apóstol Pedro menciona que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Y en el Apocalipsis se menciona las almas bajo el altar. Todos textos que dan la idea de que existen almas que sobreviven al cuerpo cuando la persona muere. Bien, ya estás viendo que la lección de esta semana promete mucho, ¿no? La lección del domingo se titula El rico y Lázaro. Esta es una parábola que se encuentra en San Lucas 16, 19 al 31. Te sugiero que la leas detenidamente para que puedas entender mejor la explicación que te voy a dar aquí ahora. Aquí Jesús presenta en la parábola dos hombres, un rico y un pobre, sería Lázaro. Ambos mueren. El rico va al infierno y el pobre, Lázaro, va al cielo, al seno de Abraham, como dice el texto. Entonces, el que está en el infierno habla con Abraham y le pide que envíe a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque su lengua. Abraham responde que eso no es posible. Entonces el pobre hombre desde el infierno le pide a Abraham que envíe a alguien de ahí para avisar a los miembros de su familia que están vivos para que no reciban el mismo castigo que él. Y Abraham vuelve a contestar que eso tampoco es posible. Entonces Abraham dice algo muy importante. Si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no escucharán. Bien, muchos estudiosos de la Biblia entienden que Jesús, al contar esa historia, describió aquí una realidad existente, el cielo y el infierno, con las almas de las personas que murieron en ambos lados. Pero esta conclusión es insostenible
Si miramos un poco más de cerca, vemos que no hace sentido eso. En primer lugar, si Jesús estaba describiendo una realidad, significa que hay comunicación entre las almas que están en ambos lados, en el infierno y en el cielo. Ahora imagínate que el cielo pudiera ser un lugar de paz y felicidad si las personas que están allí pudieran ver y comunicarse con las almas de los impíos que sufren en el infierno. ¿Qué clase de cielo sería ese? Otra cosa, si esta historia fuera literal, las almas tendrían dedos, lengua, tendrían sed de agua. Eso no tiene sentido para la idea de lo que sería una entidad espiritual, ¿no? Las almas no pueden tener deshidratar, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa historia solo tendrá sentido si se entiende como una parábola. Una parábola es una figura retórica. Lo importante de una parábola no son estos detalles, sino la lección que deja. Este es el sentido de una parábola. Enseñar una lección importante a partir de una historia que suele ser ficticia o imaginaria. La gran lección de esta parábola es la siguiente. Quien no presta atención a la Biblia, Moisés y los profetas, como dijo Abraham en la historia, no será alcanzado de ninguna otra manera, aunque aparezca alguien que haya muerto para tratar de convencer. El objetivo es subrayar la importancia de la palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El título de la lección del lunes es Hoy conmigo en el paraíso. En la cruz Jesús prometió al ladrón convertido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esta expresión da la idea de que tanto Jesús como el ladrón fueron al cielo este mismo día. Sería una prueba de que existe un alma que abandona el cuerpo cuando la persona muere y se va al paraíso. Solo que no es así. Mira, la gramática griega no tiene puntuación, ¿no? Y el pronombre que está ahí, ¿no? Te digo que hoy. Este pronombre que no existe en el texto original. A ver, la estructura más coherente con el original sería así. Escucha, presta atención. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hay dos posibilidades de traducción aquí. La primera es esta. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta forma de traducir estaría o está en armonía con la doctrina del alma inmortal. O sea, ellos murieron y los dos fueron en el mismo día, en espíritu, al paraíso. Pero el texto ofrece otra posibilidad de traducción, que sería, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta de cómo la comprensión puede ser completamente distinta? La pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón? ¿Que iba al paraíso en este mismo día o que iba al paraíso pero sin fecha señalada? La respuesta no es difícil de encontrar. En la Biblia vemos claramente que Jesús mismo no fue al cielo el mismo día de su muerte en la cruz. A María, ahí cuando Jesús resucitó, le dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20, 17. Y eso fue ya al tercer día después de su muerte. O sea, todavía no había ido al paraíso. Y antes de eso, Jesús había prometido a los discípulos que prepararía un lugar para ellos, ¿te acuerdas? Y que los llevaría, pero solo en su segunda venida. Él dijo en Juan 14, 1 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando me vaya y os prepare lugar, volveré y os recibiré a mí mismo. Por lo tanto, la idea de un paraíso para recibir almas antes de la segunda venida de Cristo no encaja en el contexto bíblico, no tiene lugar en el contexto bíblico. La lección del martes se titula Partir y estar con Cristo. Esta es una expresión utilizada por el apóstol Pablo
Él habla de su deseo de partir y estar con Cristo en Filipenses 1:23. Y entonces hay mucha gente que entiende que cuando una persona muere, con base en este versículo, parte directamente para estar con Cristo. Es decir, mientras el cuerpo va a la tumba, el alma parte para estar con Cristo. Sin embargo, esta deducción no tiene ninguna base bíblica. El apóstol Pablo aquí solo está diciendo que su vida estaba tan llena de cuidados y preocupaciones que si la muerte llegaba, sería un descanso para él, porque él tenía la seguridad de que se salvaría y que sería finalmente llevado al cielo en la resurrección. Pero alguien puede decir, no, esa expresión da la idea de un acto continuo, partir y estar con Cristo. O sea, morir y estar inmediatamente con Cristo. Pero esto es solo una fuerza de expresión. Y podemos confirmarlo a través de otras declaraciones del mismo apóstol, cuando se refiere a la muerte y la resurrección. Mira lo que escribió en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, ahora me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Has visto? Pablo sabía que su ida al cielo solo sería en la segunda venida de Cristo. Esto está aún más claro en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Allí habla de la esperanza de la resurrección de los que han muerto en Cristo. Y entonces él enfatiza, ¿no?, la vuelta de Jesús diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo no creía que iría al cielo en el momento de su muerte. Él mismo enseñó sobre los muertos que esperarían en el sepulcro, en la tumba, hasta el regreso de Jesús. Por lo tanto, cuando dice partir y estar con Cristo, no está hablando de ir al cielo en el momento de la muerte. Se trata de la paz, de la seguridad, de saber que si llega la muerte, se salvará hasta el día del regreso de Jesús. Entonces, partir y estar con Cristo significa eso, ¿no? La seguridad de que estará en el cielo cuando venga Jesús. Predicar a los espíritus encarcelados. Este es el título de la lección del miércoles. Para la lección de hoy te sugiero que leas 1 Pedro 3 del 13 al 20. En la parte final de este pasaje, el escritor bíblico menciona la muerte de Cristo y que él predicó a los espíritus encarcelados. A continuación menciona la destrucción del mundo en la época de Noé, y como solo 8 personas escucharon la predicación y se salvaron. Muy bien, ¿qué significa eso? Significa que Cristo predicó ¿Qué significa que Cristo predicó a estos espíritus encarcelados? Sería que Jesús, tras su muerte en la cruz, antes de resucitar, fue en espíritu al infierno a predicar a los espíritus desencarnados de los antediluvianos. Muchos creen de esta manera. Otros creen que él fue al infierno para proclamar su victoria o predicar a los propios ángeles rebeldes. ¿Serán estos espíritus encarcelados los ángeles rebeldes? Ya te digo, no puede ser. La Biblia dice que no hay posibilidad de salvación para estos ángeles, estos demonios. Eso está claro en Judas 6. No habría propósito de Cristo ir ahí al infierno para predicar para los ángeles perdidos ya. No hace sentido eso, ¿no? Y la otra interpretación de que esta expresión se refiere a los espíritus desencarnados de los que murieron en el diluvio. Esto también parece muy extraño, imaginar que Jesús fue ahí al infierno predicar solamente a estos. ¿No habría muchos otros espíritus o almas sufriendo también? Mira, como ves, estas ideas son absurdas, no hace sentido, está muy fuera de lo razonable dentro del contexto bíblico. Vamos a entender mejor ahora. El texto dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 19. En el cual, ¿en quién?
en Cristo. Predicó en Cristo. Y la pregunta, ¿a quién predicó? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus? En primer lugar, debemos considerar que la palabra espíritu aquí es la traducción del griego pneuma, que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para referirse a las personas vivas, personas normales, personas vivas. Son llamadas en la Biblia de espíritus. Así que se predicó a personas normales, vivas, que podían escuchar la predicación. Pero dice encarceladas. Vamos a comprender. ¿Quiénes son esas personas? El versículo 20 responde eso. Dice que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Está claro. Los espíritus en prisión aquí son personas normales que estaban vivas, una referencia a estos que vivían antes del diluvio. Y estaban encarcelados. ¿Por qué? Porque vivían en pecado, estaban encarcelados en sus pecados. Eran personas que estaban en el cárcel del pecado y no se arrepintieron ante la predicación de Noé. Ahora podemos comprender lo que significa predicar a los espíritus encarcelados. No tiene nada que ver con la idea de que Jesús, tras su muerte, fue en espíritu al infierno a predicar a ángeles o a espíritus de personas que murieron. No hay lugar para eso. El título de la lección de jueves es Almas bajo el altar. En Apocalipsis 6:9, el profeta dice que vio las almas de los mártires clamando por justicia bajo al altar. Entonces los que creen en la inmortalidad del alma utilizan este texto para decir que las almas de esas personas están literalmente allí, en el cielo, bajo el altar celestial. Mira, en el santuario había dos altares, el de incienso y el de sacrificio. Este aquí mencionado seguramente es el altar de los sacrificios, porque se hace referencia a la sangre y no al incienso. Tú puedes ver eso en Apocalipsis 6, 9 al 11. Pero vamos a ver, ¿qué significan estas almas bajo el altar? ¿Son almas incorpóreas de los muertos? ¿No? La respuesta no parece difícil. Mira, las visiones que Juan tuvo del cielo descritas en el Apocalipsis no fueron literales. Los elementos presentes en el cielo, en estas visiones, son obviamente simbólicos, figurativos. Él vio, por ejemplo, caballos en el cielo, caballo blanco, amarillo, rojo, negro. Él vio jinetes ahí en forma de guerreros. Él vio 4 criaturas vivientes con alas, criaturas aladas, y así sucesivamente. Vio a Jesús como un cordero que fue sacrificado. Ahora, ¿tú crees que estas son descripciones reales y literales o que son simbólicas y figuradas? Me parece claro, ¿no? Y ahora, considerando las almas de los mártires bajo el altar clamando por venganza, está claro que no se trata de una descripción literal. Si fuera literal, significaría que los mártires en el cielo están tristes, sufriendo, llorando y pidiendo venganza. Esto contradice todo lo que la Biblia enseña sobre la existencia en el cielo. El cielo no puede ser un lugar así. Las almas bajo el altar clamando por venganza. Es una forma metafórica de decir que Dios hará justicia a sus justos. La maldad de los impíos contra los siervos de Dios no quedará impune. Llegará el momento en que serán vengados por Dios. ¿Entiendes? Ahora podemos comprender el sentido de esta expresión, ¿no? Muy bien, con eso concluimos aquí el comentario de esta semana. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí. Y por favor sigue mirando y difundiendo nuestros vídeos, este proyecto de la editorial Sa Feliz, que tiene el objetivo de llevar el estudio de la palabra de Dios al mayor número de personas posible. Y eso solo será posible con tu ayuda, con tu participación. Suscríbete al canal si aún no has hecho y difunde nuestros vídeos. Un fuerte abrazo, gracias, nos vemos.